The hands that caught so many touchdown passes in handcuffs today. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G y hoy analizaremos 30 crímenes impactantes cometidos por atletas. Count 4, burglary while in possession of a deadly weapon. Guilty. Tonya Harding, lo que parecía una gloriosa participación olímpica, se convirtió rápidamente en uno de los escándalos más infames de la historia del deporte. En enero de 1994, la patinadora artística Tonya Harding se vio envuelta en una controversia tras un brutal ataque a su principal rival, Nancy Kerrigan, durante una sesión de entrenamiento. Someone was running by me and he just whacked me with this long black stick. Golpeada en la rodilla con un garrote metálico, Kerrigan se desplomó de dolor y se vio obligada a retirarse del campeonato de Estados Unidos. El incidente allanó el camino de Harding hacia la victoria y un lugar en los Juegos Olímpicos de Invierno. Los investigadores pronto descubrieron una conspiración coordinada que involucraba al exmarido de Harding y sus asociados. After she won nationals, money started coming in and offers and commercials and things like that, and I'm sure he saw dollar bills. Aunque inicialmente negó tener conocimiento previo, más tarde se declaró culpable de obstrucción a la justicia. Harding recibió libertad condicional, una fuerte multa y la prohibición de por vida de practicar el deporte, convirtiendo una oportunidad de oro en una desgracia duradera. I didn't have a pair of pants back then. I had a skating dress. Bruno Fernández de Sousa. En 2010, el portero brasileño Bruno Fernández de Sousa se convirtió en el centro de una investigación por asesinato. Capitán del Flamengo y una de las estrellas emergentes de Brasil, tenía un futuro prometedor en Europa y en la selección nacional. Since arriving at Fly in 2007, Bruno has saved 15 spot kicks. Pero su carrera se truncó tras la desaparición de su expareja, Elisa Zamudio. Los fiscales revelaron que la víctima había denunciado amenazas y coacción relacionadas con Bruno y sus cómplices antes de ser atraída a una propiedad, donde fue asesinada y descuartizada. The victim, who was also 25 years old when she went missing in June, claimed Sosa was her baby's father and had been trying to get financial support from him. Bruno fue declarado culpable de asesinato y secuestro y sentenciado a más de 22 años de prisión. Sorprendentemente, fue liberado antes de tiempo e intentó regresar al fútbol, lo que provocó indignación nacional y su posterior arresto. Sin embargo, fue liberado nuevamente en 2023. En 2024, un documental de Netflix revivió la trágica historia. Henry Ruggs III. Con una promesa extraordinaria al llegar a la NFL, Henry Ruggs registró el mejor tiempo en la carrera de 40 yardas en el NFL Combine de 2020. He made that look easy. Fue seleccionado en la primera ronda del draft por Las Vegas Raiders y se esperaba que se convirtiera en un receptor estrella. Pero en la madrugada del 2 de noviembre de 2021, ese brillante futuro se convirtió en tragedia. Ruggs conducía a gran velocidad por Las Vegas, alcanzando hasta 251 km por hora, con su novia en el coche. Su nivel de alcohol en sangre era más del doble del límite legal y chocó contra otro vehículo. El accidente causó la muerte de Tina Tintor y su perro. If somebody chooses to drive while under the influence and drive in excess of 150 miles an hour, we're going to seek justice. Ruggs se declaró culpable de conducir bajo los efectos del alcohol con resultado de muerte y homicidio vehicular, recibiendo una sentencia de 3 a 10 años de prisión. Podrá optar por la libertad condicional en 2026. My actions are not a true reflection of me. I'm committed to creating greater awareness and educating others about the dangers that driving at excessive speed and driving impaired can cause. Ray Rice. Lo que debía haber sido una noche normal se convirtió en uno de los escándalos más infames de la NFL. How do you feel about this today? God loves you all. El 15 de febrero de 2014, el corredor de los Baltimore Ravens, Ray Rice, se vio involucrado en un altercado con su entonces prometida, John A. Palmer, en un casino de Atlantic City. Inicialmente se trató como una simple agresión, hasta que días después salió a la luz un video que mostraba a Palmer siendo arrastrada inconsciente fuera de un ascensor por Rice, lo que provocó indignación pública. The question was why did she stay and not why did he hit her. Luego en septiembre el video completo reveló que Rice la golpeó y la tiró al suelo. Los Ravens rescindieron su contrato.
y la NFL lo suspendió indefinidamente. Aunque Rice evitó el juicio gracias a un programa de intervención previa al juicio, el incidente alteró para siempre su legado. Incluso obligó a la liga a revisar sus políticas sobre violencia doméstica. I made the biggest mistake of my life. Me. She can do no wrong. Todd Bertuzzi. El incidente entre Bertuzzi y Moore no surgió de la nada. Fue el resultado de semanas de creciente tensión. Tras un golpe polémico, el capitán de los Vancouver Canucks, Marcus Naslund, los ánimos se caldearon y, según se informó, se habló de represalias. El 8 de marzo de 2004, la situación finalmente estalló. Todd Bertuzzi after Steve Moore. Casi al final del partido, el delantero de Vancouver, Todd Bertuzzi, patinó detrás del jugador de los Colorado Avalanche, Steve Moore, y le propinó un brutal puñetazo en la cabeza. Moore se desplomó al instante mientras Bertuzzi lo estrellaba de cara contra el hielo, en medio de la agresión de jugadores de ambos equipos. Moore sufrió graves fracturas de cuello y una conmoción cerebral, lesiones que pusieron fin a su carrera en la NHL. Bertuzzi fue suspendido y posteriormente se declaró culpable de agresión. Steve, I just want to apologize for what happened out there. That I had no intention on hurting you. That I feel awful for what transpired. Moore presentó una demanda multimillonaria que finalmente se resolvió extrajudicialmente en 2014. Have you ever spoken with Todd Bertuzzi? No. Will you ever, do you think? I don't know. I don't give it much thought. Darren Sharper. Sinceramente, el caso de Darren Sharper sigue sorprendiendo a los aficionados que recuerdan lo famoso que fue. En todos los sentidos, Sharper era de élite. 5 Pro Bowls, un campeonato de Super Bowl y una carrera como uno de los mejores jugadores defensivos de la NFL. Pero tras su retiro y una destacada etapa como analista de NFL Network, esa imagen de respeto se desmoronó. Tras bambalinas, Sharper estaba involucrado en un plan depredador calculado que abarcaba varios estados del país. Él y sus cómplices drogaron a mujeres con sedantes antes de agredirlas sexualmente. Se identificaron al menos 16 víctimas en diferentes lugares. En 2016 fue sentenciado a 18 años de prisión federal, con penas concurrentes adicionales en varios estados. Sharper fue despedido inmediatamente de la NFL Network tras su arresto, poniendo fin a su carrera como locutor en desgracia. It's one thing to be a victim, but to be the victim that got lucky in some eyes is not easy to live with. When I think back to the night, I wonder what he could have done to me, and that's not lucky, it's haunting. Uguet Urbina. El lanzador relevista 2 veces All-Star Uguet Urbina se vio envuelto en uno de los casos extradeportivos más impactantes del béisbol. En su mejor momento fue un cerrador dominante, líder en salvamentos de Liga Nacional y campeón de la Serie Mundial con los Florida Marlins. Pero en octubre de 2005 su carrera se vio empañada por la violencia en el rancho de su familia a las afueras de Caracas. Urbina se vio envuelto en un brutal enfrentamiento con 5 trabajadores durante una disputa por un arma de fuego extraviada. Se alegó que atacó a los trabajadores con un machete y gasolina durante el incidente. Urbina negó cualquier participación, pero posteriormente fue declarado culpable de intento de asesinato y sentenciado a más de 14 años. Fue liberado en 2012 tras cumplir más de 7 años de condena y regresó a la Liga de Invierno en Venezuela. Danny McLean. El ex lanzador de las grandes ligas, Danny McLean, tuvo una carrera posterior al béisbol marcada por una importante actividad delictiva. A finales de los 60 dominó el béisbol con increíbles victorias, un premio MVP y un título de la Serie Mundial con los Detroit Tigers en 1968. Danny McLean. Pero incluso durante su ascenso, la controversia persistió, con inicios fallidos vinculados a deudas de juego impagas y presiones externas. Tras su retiro en la década de 1970, todo se desmoronó rápidamente. McLean fue acusado de crimen organizado, extorsión y narcotráfico, y cumplió condena en prisión antes de que esta fuera anulada en apelación. Años después volvió a prisión por fraude y malversaciones de millones de un fondo de pensiones. Al final, la historia de McLean se recuerda menos por su grandeza histórica y más por el crimen y el escándalo.
Does 1968 seem like 57 years ago, or does it seem like yesterday? Seems like yesterday. Lawrence Phillips. La carrera de Lawrence Phillips se vio truncada por un patrón de violencia que lo acompañó hasta el final. Phillips tenía un talento excepcional, destacó en Nebraska y fue la 6ª selección general en el draft de la NFL de 1996. Pero las señales de alerta aparecieron pronto con un arresto por violencia doméstica durante su época universitaria, y la situación no terminó ahí. En 2005, Phillips atropelló con su auto a 3 adolescentes durante una discusión. Posteriormente recibió una larga condena de prisión tras múltiples condenas por agresión, e incluso tras las rejas, el ciclo continuó. Fue acusado del asesinato de su compañero de celda, quien fue encontrado estrangulado en su celda compartida en 2015. Aproximadamente un año después, Phillips fue encontrado muerto en aislamiento tras, según los informes, haberse suicidado. The Lawrence Phillips I knew as a football player, the star football player in high school. Ray Lewis. Hasta el día de hoy, el caso de Ray Lewis sigue planteando más preguntas que respuestas. What unfolded next is a mesmerizing saga, and the truth is as elusive as ever, as you're about to see. Ya era uno de los apoyadores más dominantes de la NFL, pero en enero de 2000, su nombre quedó vinculado a una noche trágica en Atlanta. Tras una fiesta del Super Bowl, un enfrentamiento en el que participó el grupo de Lewis se convirtió en una violenta pelea que culminó con el apuñalamiento mortal de Jacinthe Baker y Richard Lawler. Se encontraron rastros de sangre en la limusina de Lewis y sus declaraciones a la policía resultaron ser engañosas. Acusado de asesinato, finalmente llegó a un acuerdo. Se declaró culpable de obstrucción a la justicia a cambio de testificar. He was no more guilty than the other 100 people on the street. Su séquito fue absuelto y nadie fue encarcelado por las muertes. Menos de un año después, Lewis lideró a los Baltimore Ravens a la victoria en el Super Bowl 35. Michael Vick. En 2007, el ex quarterback de los Atlanta Falcons, Michael Vick, enfrentó cargos federales relacionados con la gestión de una red de peleas de perros conocida como Bad News Kennels. Bad News Kennels was started us wanting to breed pit bulls with the patches and the ones that, look pretty, and it was show dogs, and we was gonna sell them. And it just went from one aspect to another. Todo ocurrió en una propiedad que él tenía en Virginia e implicaba criar, entrenar y obligar a los pitbulls a pelear por deporte y dinero. Los documentos judiciales y las conclusiones de la investigación revelaron múltiples casos de crueldad animal, incluida la eliminación de los perros que no rendían lo suficiente. Vick se declaró culpable de los cargos de conspiración y cumplió 21 meses en una prisión federal, lo que lo llevó a una suspensión temporal de la Liga Nacional de Fútbol Americano. Best thing for me that ever happened to me in my life was me getting shipped off to Kansas, man. Because other than that, I wasn't going to change. Lawrence Taylor. El linebacker del Salón de la Fama Lawrence Taylor ha enfrentado múltiples problemas legales desde que se retiró de la NFL. My life was on the way down, and it was on the way down fast. Uno de los incidentes más graves ocurrió en el 2010, cuando fue arrestado en un hotel a las afueras de Nueva York, acusado de agredir a una menor después de pagarle $300. Los fiscales afirmaron que un presunto proxeneta había llevado a la chica al hotel en contra de su voluntad. El equipo de defensa de Taylor mantuvo su inocencia, alegando que no sabía su edad. There's been a lot of learning curves in my life, and fortunately, I have friends that love me. I have a family that loves me. I know who I am, and I know what I am, and I'm able to keep going on. Más tarde se declaró culpable de conducta sexual inapropiada y de contratar los servicios de una trabajadora sexual, y recibió 6 años de libertad condicional. Mike Tyson. En 1992, el campeón de boxeo de peso pesado Mike Tyson fue condenado en Indiana por un incidente con Desiree Washington, una concursante de 18 años de Miss Black America. He completely changed. The look on his face completely changed. Everything about him completely changed. He changed from a sweet and nice person that I thought he was earlier to just this animal, like a demon or something. In minutes? In seconds. Al parecer la había agredido en julio de 1991, cuando la acompañó a su habitación de hotel en Indianápolis.
Aunque Tyson mantuvo que el encuentro fue consentido, Desiree testificó lo contrario, lo que llevó a su condena tras un juicio conjurado. Fue condenado a 10 años con 4 de suspensión y cumplió 3 antes de salir en libertad condicional en 1995. Tuvo que registrarse como delincuente sexual como consecuencia de su condena. This is always going to be hovering over my head, something I did not do. Craig Titus y Kelly Ryan. Los culturistas profesionales Craig Titus y su esposa Kelly Ryan estuvieron implicados en un caso de homicidio en 2005 en Las Vegas, Nevada. From the outside, it looked like they were the perfect power couple. But behind the bleached white smiles, there were dark secrets that could affect their carefully sculpted reputations. Did those secrets all blow up in their faces that dark night in the middle of the desert? El cuerpo carbonizado de su asistente personal, Melissa James, fue descubierto en el maletero del Jaguar sedán quemado de Ryan en el desierto. Los investigadores determinaron que la pareja huyó tras la muerte. Los fiscales alegaron que James fue asesinada tras una pelea y que intentaron ocultar el crimen quemando sus restos en el vehículo. La pareja aceptó un acuerdo con la fiscalía para evitar un juicio por asesinato capital. Titus se declaró culpable del asesinato en segundo grado, secuestro e incendio premeditado y recibió una pena mínima de 21 años en prisión. Ryan se declaró culpable de incendio premeditado y agresión con arma mortal. Craig got up to 55 years. Kelly cut a plea deal for arson and assault and battery with a deadly weapon. Esteban de Jesús. El campeón puertorriqueño de boxeo Esteban de Jesús, famoso por haber peleado contra Roberto Durán, vio cómo su vida se iba en picada trágicamente por un trastorno por consumo de sustancias después de haberse retirado. En noviembre de 1980, bajo los efectos de sustancias ilegales, de Jesús se involucró en un enfrentamiento por un incidente de tráfico en San Juan. La situación empeoró cuando le disparó a Roberto Cinturón González, que conducía otro vehículo. Jesús fue juzgado y condenado por asesinato en primer grado por el tiroteo y recibió cadena perpetua. A pesar de esto, fue puesto en libertad en 1989 tras ser diagnosticado con SIDA. Bruce Kimball. En 1988, 2 semanas antes de las pruebas olímpicas de buceo de Estados Unidos, el exmedallista olímpico de plata Bruce Kimball causó un devastador accidente mortal en Florida. Sporting a t-shirt that said diving, 25-year-old Bruce David Kimball of Ann Arbor, Michigan, walked out of the Hillsborough County Jail on bond. He's charged with 2 counts of vehicular manslaughter. Mientras Kimball conducía ebrio con un nivel de alcohol en sangre muy por encima del límite legal, embistió a gran velocidad a un grupo de adolescentes en un estacionamiento. La colisión provocó la muerte de 2 chicos y dejó gravemente heridos a varios más. Kimball se declaró culpable de 2 cargos de homicidio con vehículo y recibió una condena de 17 años de prisión, pero fue puesto en libertad tras cumplir menos de 5. I'm glad it's over. We've been through a lot and we just wanna try to work on our lives now. El juez le revocó permanentemente el permiso de conducir como parte de las condiciones de sentencia. Robert Rozier. El exdefensa de la NFL, Robert Rozier, se convirtió en figura central en una serie de asesinatos organizados tras unirse a la Nación de Yahweh, un grupo religioso, en la década de 1980. He is 33-year-old Robert Rozier, also known as Nariah Israel. He is a member of the Yahweh sect. Rozier intentó unirse al Brotherhood del grupo y participó en las muertes planeadas por el líder de la organización. Confesó haber matado al menos 4 personas en Florida en 1986. Estos asesinatos generalmente eran en contra de personas al azar y en ocasiones incluían actos perturbadores como cortar partes del cuerpo para demostrarle lealtad al líder del grupo. Las confesiones de Rozier le valieron una reducción de la pena a 22 años de prisión. Robert Rozier was sentenced to 22 years in prison after pleading guilty to the second-degree murders of 4 people. Ray Carruth, receptor abierto de los Carolina Panthers, fue declarado culpable de conspiración para cometer asesinato en el 2001 tras haberle disparado a su novia Cherika Adams, quien tenía 8 meses de embarazo en 1999. I wasn't actually originally assigned to the call itself, but I was close by and I figured, why not? You know, it seemed like a simple accident. It ended up being far from that. Los fiscales argumentaron con éxito que Carruth ejecutó el tiroteo desde un auto en marcha en Charlotte, Carolina del Norte, porque Adams se negó a interrumpir su embarazo. Aunque la chica murió casi un mes después a causa de sus heridas, su hijo, Chancellor Lee Adams, sobrevivió gracias a una cesárea de emergencia.
Carruth fue absuelto de asesinato en primer grado, pero condenado por conspiración. Cumplió casi 19 años de prisión antes de ser puesto en libertad en 2018. Wearing a full smile behind the barbed wire fence, Ray Carruth's walk to freedom was short and simple, unlike the days leading up to his conviction. Eddie Johnson, conocido por su comportamiento fuera de la cancha, el exjugador Eddie Johnson de los Atlanta Hawks enfrentó múltiples cargos penales, entre ellos robo, agresión y posesión de sustancias. Esto provocó que el deportista pasara varias temporadas en prisión antes del atroz crimen por el que fue conocido. En el 2008 fue condenado a prisión en Florida tras ser declarado culpable de agresión sexual a una menor. La condena fue cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Falleció por una enfermedad no revelada mientras cumplía su condena en 2020. Sally McNeil. It seemed like a perfect marriage of two competitive bodybuilders, but behind closed doors, steroids made things volatile. El día de San Valentín de 1995, la culturista profesional Sally McNeil le disparó a su esposo Ray y llamó a la policía para confesar. La pareja se había conocido 8 años atrás en un programa de culturismo de los Marines estadounidenses, pero según se sabe, Ray era violento e infiel. La noche del tiroteo, ella afirmó que había actuado en defensa propia, alegando que Ray había intentado estrangularla cuando lo había confrontado por su infidelidad. Steroids were involved also. It makes for an explosive and volatile situation. Sin embargo, la fiscalía argumentó con éxito que el tiroteo fue premeditado, basándose en la trayectoria de las balas y las pruebas de salpicaduras de sangre. En consecuencia, McNeil fue condenada por asesinato en segundo grado en 1996 y sentenciada a entre 19 años y cadena perpetua. A pesar de múltiples apelaciones, permaneció en prisión hasta 2020, cuando se le concedió libertad condicional. They say she blasted her husband with a shotgun, then went to the bedroom to reload, and then returned to shoot him a second time in the face. Mark Rogowski, a former professional skateboarder and now convicted killer, may be on his way to being a free man after spending more than 30 years in prison. Mark Rogowski tenía solo 14 años cuando comenzó su carrera profesional como skater en 1980 y despegó rápidamente. Ganó campeonatos nacionales y consiguió varios contratos publicitarios por los que ganó miles de dólares al mes. Su rápida caída comenzó cuando terminó con su novia de toda la vida, Brandy McLean, y recurrió al alcohol para sobrellevarlo. Enfadado y celoso de la nueva relación de su ex, Rogowski dirigió su ira contra la mejor amiga de ella, Jessica Bergston. The prosecutor said Rogowski abducted Bergston from her apartment in Pacific Beach and hauled her off to his condo in Carlsbad. En marzo de 1991, Rogowski invitó a Bergston a su casa, donde la agredió y la asesinó. Más tarde le confesó este crimen a su consejero espiritual, quien lo convenció de que se lo contara a la policía. Rogowski se declaró culpable de asesinato en primer grado y agresión, y fue condenado a una cadena de entre 31 años y cadena perpetua. Well, that's right. After Mark Rogowski was granted parole last year for a second time, Governor Newsom once again reversed the state parole board's decision to release him. Evangelos Gousis. The gangland war exploded into the public arena back in June 2003, when Carl Williams ordered the murder of Jason Moran from the notorious Moran crime family. A finales de los años 80 y principios de los 90, Evangelos Gousis se hizo famoso como boxeador y kickboxer y ganó el campeonato mundial de peso medio en kickboxing. Además, trabajaba como portero de discoteca y se involucró en el mundo criminal de Australia. Esta asociación lo llevó a involucrarse en asesinatos del mundo de la mafia de Melbourne, en particular los de Lewis Kane y Lewis Moran. Lewis Moran, the patriarch of the Moran crime family, was shot dead. Kane fue asesinado a tiros en mayo de 2004 tras una reunión con Gousis y otro socio. A pesar de alegar defensa propia, fue declarado culpable y condenado a un mínimo de 15 años de prisión. En marzo de 2004 fue juzgado y declarado culpable del asesinato de Moran, a quien emboscaron unos hombres armados enmascarados. A Gousis le costó cadena perpetua. The notoriety, the drugs, the gangland stuff, your life, has it all been worth it? No. Jovan Belcher. And is he breathing? She's still breathing, but barely. Please hurry. I don't know how many times he got her. They were arguing. Jovan Belcher era un linebacker de los Kansas City Chiefs que estaba empezando a ganar terreno en su carrera profesional en el fútbol americano. Vivía con su novia Cassandra Perkins y su madre, que le ayudaba a cuidar a su hija pequeña.
Belcher y Perkins tenían una relación tormentosa llena de peleas y discusiones. El 1 de diciembre de 2012, durante una de esas discusiones, Belcher le disparó a Perkins delante de su madre. ABC News has learned that he regularly visited gun ranges and had several weapons in his home. Luego fue en auto a las instalaciones de entrenamiento de los Chiefs, donde se quitó la vida a pesar de las súplicas del director general y los entrenadores. Tras su muerte se descubrió que padecía encefalopatía traumática crónica, por lo que su madre presentó una demanda por homicidio culposo contra los Chiefs. But police say the 25-year-old then drove to Kansas City's Arrowhead Stadium, thanked his coaches for believing in him, and shot himself as they watched in horror. Eric Naposki. Guilty of first-degree murder, a former football player has been convicted of killing his lover's boyfriend in his Newport Beach home. En diciembre de 1994, el millonario inversor Bill McLaughlin fue asesinado de un disparo en su casa en Newport Beach, California. En ese momento vivía con su novia, Nanette Johnston, tras haberse divorciado de su primera esposa, con la que había estado casado 24 años. Sin que McLaughlin lo supiera, su amante mantenía una relación con Eric Naposki, un jugador de fútbol americano profesional que había jugado en la NFL y en la World League of American Football. I said, Dad, I don't really like her. I think she's with you for your money. El asesinato estuvo sin resolver hasta 2009, cuando las autoridades detuvieron y acusaron a Naposki y Johnston. Afirmaron que esta última, que iba a cobrar $2.5 millones del seguro de vida y los ahorros de McLaughlin, había planeado el asesinato y contratado a Naposki para llevarlo a cabo. Aunque ambos mantienen su inocencia, fueron condenados por asesinato en primer grado y sentenciados a cadena perpetua. A California jury convicted former NFL linebacker Eric Naposki last July for a murder he says he did not commit. Bertil Fox. 3 days later, he visited Leoka at her mother's design shop. Only Bertil knows what happened next. Bertil Fox nació en la isla caribeña de San Cristóbal y se mudó a Londres cuando era pequeño. En su adolescencia comenzó a practicar físico-culturismo y rápidamente se convirtió en una potencia, pues ganó casi todos los concursos posibles y el apodo de Brutal Bertil. Este nombre adquirió un significado más oscuro en septiembre de 1997, cuando les disparó a 2 mujeres en San Cristóbal y Nieves. Leoka's family also wanted the relationship to end. Her mother Violet intervened. Las víctimas fueron Violet Brown y su hija Leyoka, que era la exprometida de Fox. Aunque él afirmó que había sido un accidente, su mejor amigo testificó lo contrario. Fue declarado culpable y condenado a muerte en la horca, pena que luego fue conmutada por cadena perpetua. Tras cumplir 25 años, Fox fue indultado por el gobernador general de San Cristóbal y Nieves y dejado en libertad en 2022. He had to do something. He felt like if he couldn't have her, then why should anyone have her? Chris Benoit. Well, the wrestling world in shock today. Former champion Chris Benoit found dead in his Atlanta home along with his wife and young son. Este luchador canadiense alcanzó fama mundial en la WWE con 30 campeonatos en varios torneos internacionales de lucha libre. En 2007, Benoit ya era bicampeón mundial y estaba listo para ganar un tercer campeonato la noche del 24 de junio. Sin embargo, no se presentó al combate. Cuando las autoridades entraron a su casa al día siguiente para comprobar su estado, encontraron los cadáveres de Benoit, su esposa Nancy y su hijo Daniel. But go back real quickly if you can for this text message. It's got to be at least very alarming or very strange for them to say you need to go to this house and check it out. En el transcurso de 3 días previos al hallazgo, Benoit había asesinado a Nancy y Daniel, colocó Biblias junto a sus cuerpos y luego se quitó la vida. La autopsia reveló que padecía una grave encefalopatía traumática crónica y había abusado de los esteroides y el alcohol, lo que pudo haber contribuido a sus inimaginables acciones. In reality, WWE superstar Chris Benoit, his wife Nancy, and their son Daniel are dead. Hiroshi Ogawa. Las dificultades económicas son comunes, pero a veces pueden empujar a las personas a cometer actos desastrosos. Tomemos como ejemplo a Hiroshi Ogawa, un ex lanzador de béisbol profesional de los Slot Marines en Japón. Ogawa dejó el deporte en 2002 y comenzó a trabajar en una empresa de eliminación de residuos industriales. Poco después se declaró en bancarrota y decidió pedirle ayuda económica a su jefe.
Cuando visitó su casa, se encontró con la ama de llaves, Kazuko Nishiuchi, de 67 años, a quien según se sabe le pidió un préstamo. Nishiuchi rechazó su petición, lo que provocó que Ogawa la agrediera y la dejara inconsciente. Luego robó dinero de la casa y se deshizo del cadáver de la ama de llaves en un estanque cercano. Ogawa fue declarado culpable de asesinato y condenado a cadena perpetua en septiembre de 2005. Oscar Pistorius. Well, now all anyone cares about is what drove this Olympian to shoot his girlfriend 4 times in the early hours of Valentine's Day. En 2012, el velocista sudafricano Oscar Pistorius hizo historia al convertirse en el primer atleta con doble amputación de piernas en competir en los Juegos Olímpicos. Antes de este hito, ya había ganado varias medallas de oro paralímpicas y se convirtió en una figura inspiradora e influyente en el mundo del deporte. Tristemente, las cosas dieron un giro trágico en el 2013, cuando fue acusado del asesinato de su novia, Reeva Steenkamp, en su casa. This legal saga has lasted nearly 5 years now, but this morning it took just minutes for a judge to more than double the jail sentence for Oscar Pistorius. Pistorius nunca negó haberle disparado a Steenkamp, pero afirmó haberla confundido con un intruso. Primero fue declarado culpable de homicidio culposo y condenado a 5 años de prisión. Sin embargo, durante una apelación, esta condena se elevó a asesinato y su pena se incrementó a 13 años y 5 meses. Tras cumplir más de 8 años, le concedieron libertad condicional en 2024. They managed to spirit him away from the prison near Pretoria without being seen. He is now believed to be at home at his uncle's house in a wealthy suburb of Pretoria. Aaron Hernández. Hands that caught so many touchdown passes in handcuffs today as he was led into court, charged with the brutal murder of his friend Odin Lloyd. Aaron Hernández era un feroz ala cerrada de la NFL que jugó 3 temporadas con los New England Patriots. Parecía destinado a una larga y exitosa carrera, pero todo cambió en 2013. En junio de ese año, el cuerpo de Odin Lloyd fue descubierto en un parque industrial cerca de la casa de Hernández. Lloyd se había reunido con él el día antes de su muerte y habían dado una vuelta en auto. You were with him just hours before he was murdered. Yeah. What'd you guys do? Hang out. It was a typical Sunday. Hernández se convirtió en el principal sospechoso y fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado. Menos de 2 horas después de su arresto, los Patriots lo liberaron de su contrato. Hernández fue condenado y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En el 2017, mientras aún apelaba su condena, se quitó la vida en su celda. We do move on tonight and to new reporting here this evening after a former Patriot star was discovered dead in his cell. Hey, aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Muy bien, vayamos al final. O.J. Simpson. El exjugador de la NFL y actor O.J. Simpson fue acusado en 1994 del asesinato de su esposa Nicole Brown Simpson y de su amigo Ronald Goldman en Los Ángeles. El juicio penal tuvo una gran repercusión mediática a nivel mundial y concluyó con su controversial absolución en 1995. Luego, en 1997, fue declarado responsable civil por homicidio culposo. For the anguished families of Ronald Goldman and Nicole Brown Simpson, this was justice. Our family is grateful for a verdict of responsibility, which is all we ever wanted. And we have it. Thank God. Más de una década después, Simpson enfrentó otro proceso penal en 2007 por robo a mano armada y secuestro en Las Vegas, después de que él y varios hombres recuperaran por la fuerza unos recuerdos deportivos que él afirmaba que eran suyos. Fue declarado culpable en 2008 y condenado a 33 años de prisión, pero solo cumplió 9 antes de que le concedieran la libertad condicional en 2017. In the end, at least publicly, O.J. Simpson felt content about his place in the world. ¿Fueron justas estas condenas o no estás de acuerdo? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.